productor avícola, avicultor, y nos contaba de hecho una situación durante la semana pasada de los pollos y un poco entender la logística de los pollos. Eso solo se transportan de noche, eso lo descubrí en la conversación previa con usted, y lo que representa eso. Cuéntenos un poquito qué le pasó, señorita. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, licenciado Liyuen, doctor y compañero aquí de la mesa. Obviamente el sector avícola, por manejar elementos vivos, es de sumo cuidado. La industria avícola panameña está calificada a niveles de ranking internacional, a niveles de Estados Unidos, Brasil e incluso Europa, por el esfuerzo tecnológico que ha hecho tanto la industria como los pequeños productores, de la cual yo soy parte. Entonces, por tratarse de seres vivos, hay que tener extremado cuidado. Una vez que termine el ciclo de producción del ave que está lista para el consumo humano, según las normas sanitarias panameñas, esa ave tiene que ser transportada desde las fincas. Acuérdense que Panamá Oeste representa más del 40% en la producción avícola a nivel nacional. La provincia de Panamá Oeste, seguido de la parte este de Panamá, y Veragua aporta un porcentaje interesante, pero Panamá Oeste representa las áreas rurales de Panamá Oeste que están ubicadas en los distritos de Capira, Chorrera y parte de Arraiján. Esos pollos, una vez que ya están por edad y peso y por condiciones sanitarias, listos para ser transportados a las plantas de sacrificio, deben ser transportados en unos vehículos acondicionados que puedan mantener la vida y las condiciones sanitarias de los pollos. Si esos camiones que salen de las fincas, que están en áreas rurales, son detenidos, no se pueden detener porque eso está cronometrado. De la finca a la distancia a la planta de sacrificio es un tiempo estipulado que el camión no puede detenerse. Si esos camiones se detienen en algún punto de su travesía de la finca a la planta de sacrificio, obviamente vamos a tener resultados negativos. Porque los camiones están diseñados para que la brisa en circulación pueda pasar entre las canastas y el pollo mantenga las condiciones ambientales necesarias. Si eso no se da, inmediatamente se produce la muerte de las aves por sofocación. Y una vez que lleguen a la planta, la autoridad sanitaria no sacrifica pollos muertos. Todos esos pollos quedan inmediatamente decomisados, descartados. ¿Y quién pierde? Los productores. Entonces, eso es lo delicado del transporte de las aves, que nosotros, los pequeños productores, con mucho esfuerzo y con el apoyo de la industria, hemos logrado las eficiencias que tenemos en el mercado para poner la mejor carne, la mejor proteína cárnica que consume el panameño, en las mejores condiciones sanitarias que exige la norma. Así que ese es uno de los impactos más dramáticos que estamos sufriendo. Le cuento, en el paro que se dio, los pollos se transportan en horas nocturnas, por razones obvias. No hay tráfico, el ambiente es más fresco y el carro puede llegar en su momento. Cada vez que hay una interrupción, hay un problema. Nosotros sacrificamos a nivel diario más de 500.000 aves, se sacrifica aquí en Panamá, por día. ¿Cuántas? 500.000 aves por día. Se sacrifica medio millón de pollos. Por día, más o menos. De todas las partes del país. De los que llegan a las plantas están en la ciudad de Panamá y llegan ahí. El producto del paro, de los cierres que hubo, esas aves no pudieron ser trasladadas a la planta de sacrificio. Se quedaron en finca. Ya ellas cumplieron su etapa biológica de crecimiento y su condición sanitaria para ser transportadas. Hubo que transportarlas en horas diurnas, donde el impacto fue a lo que le acabo de comentar. Muchas aves llegan a las plantas muertas por sofocación y no pueden ser sacrificadas. ¿Y a ustedes le pagan por pollo vivo? Nosotros nos pagan, una vez que el pollo se pese, nos pagan por pollo vivo, por peso. Entonces, el impacto es ese. Solamente en ese segmento de la producción. En ese segmento, yo iba a preguntarle, para producir la comida de los pollos, por ejemplo. Ese fue otro elemento crítico para la producción avícola, porque los pollos tienen un ciclo de producción. Del día 1 que nacen de la incubadora, en el huevo fértil, es trasladado a las fincas en el interior, en áreas rurales, en camiones condicionados
para que ese pollito recién nacido no se deteriore. Entonces ese camión llega a las fincas en el interior, en áreas rurales, y nos toca entonces al pequeño productor darle la calidad de vida que él necesita. Pero todo hace consecuencialmente. Ahí no puede haber una interrupción de ninguna naturaleza porque inmediatamente rompe el ciclo de producción. Hemos tenido graves problemas con el traslado del alimento a las aves, donde el sacrificio ha sido enorme por parte de los pequeños productores, de que no nos llegan los alimentos, y una vez que el alimento no le llegue se produce toda clase de fenómenos dentro del galpón. El animal, si no tiene que comer, él no sabe de huelga, él no sabe de paro, él necesita comer, él necesita tomar agua, él necesita una inspección sanitaria diaria. Nosotros las fincas son supervisadas diariamente por un veterinario porque así lo exige la norma sanitaria. El veterinario no llega por razones de lo que ha sucedido en el país, entonces nuestras fincas no reciben la asistencia sanitaria y esa es una obligación conforme a la norma sanitaria. Entonces hemos sufrido un impacto negativo en la producción, producto de que no nos llega de manera oportuna los alimentos. Y cada ciclo de producción en el ave tiene un alimento distinto. Del día 1 al día 7 es un alimento. Del día 7 al día 14 otro alimento. Del día 14 en adelante otro alimento hasta que ya el ave esté lista para ser enviada a los mercados de consumo. Eso es a los 21 días, más o menos. ¿Cuánto? No. ¿Cuándo se manda el pollo? El pollo se manda por condiciones de peso y por edad. Estamos hablando, los ciclos de producción en la avicultura en Panamá son de 60 días. De esos 60 días, 15 son de limpieza de galera y 45 días de producción. Ese es el espacio necesario para que el ave llegue en condiciones sanitarias y de inocuidad alimentaria a la planta de sacrificio y luego a la distribución. Pero solamente queda ahí. ¿Qué sucede después? Después que esa ave es sacrificada en las plantas de sacrificio, llega todo el otro proceso industrial, agroindustrial, que también tenemos en cuenta. Acuérdense que el pollo tiene una vida útil muy corta, porque en Panamá consumimos carne fresca de pollo, no consumimos pollo congelado. Lo congela usted en su casa cuando ya usted lo compró en el supermercado o en la tienda. Pero la industria vende pollo fresco y eso tiene un ciclo de vida muy corto, para que sanitariamente está establecido. 8 días es la vida útil de carne fresca. Entonces, si yo sacrifico ese pollo en la planta y lo tengo que transportar a los mercados de consumo y ese camión no llega a los mercados de consumo por lo que está sucediendo en el país, entonces esa carne deja de ser apta para el consumo humano. Nosotros tenemos reportes que en el área hacia Chiriquí, al inicio de 3 contenedores de 40 pies cargados de carne tuvieron que ser devueltos, porque tuvieron más de 4 días en un tranque hasta que se le acabó el combustible y ya el pollo debe ser útil para el consumo. Porque Panamá provee, de Panamá proveemos a la provincia de Chiriquí, Boca del Toro, proteína de pollo. Entonces, al transportar allá y estar esos camiones que tienen los sistemas refrigerados varados en las vías, entonces deja de tener vida útil. Ese es otro impacto que hemos sufrido. Franklin Martínez es de la Unión de las Pequeñas y Medianas Empresas y está con nosotros. Hemos hablado en otros programas y en los espacios noticiosos el impacto que han tenido los micro y pequeños empresarios. Franklin, buenos días, bienvenido al Radar. ¿Qué les ha pasado en esta oportunidad con estos cierres y la situación que se ha dado? Muy buenos días, Eduardo, profesor Ritter. El tema esta vez es un poco más delicado que las veces anteriores. Lo que está sucediendo es que tenemos que hacer algo de historia. Durante el periodo de la pandemia, nosotros perdimos el 40% del parque empresarial. Luego vinieron los acontecimientos del mes de julio del año pasado, donde perdimos el 10% restante al parque empresarial. Ese 50% que se perdió se ha ido recuperando poco a poco con las nuevas empresas que se están abriendo. Sin embargo, nosotros tenemos más del 40% de las empresas en este momento que tienen menos de 3 años. Y eso los pone en una situación que se denomina en la teoría el Valle de la Muerte, que es un periodo donde el impulso de la empresa, la consolidación de la empresa, se hace en base a los nuevos clientes que pueda tener. Y esos 3 primeros años son muy delicados. Y en medio de los 3 primeros años ya hemos tenido 2 eventos de cierre.
¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Y la pregunta que nosotros nos hacemos con mucha frecuencia. ¿A quién están afectando verdaderamente los cierres de calle? ¿A quién están alcanzando con estos cierres de calle? Los funcionarios públicos cobran 15 y 30. Los maestros cobran sus 2 quincenas al mes. Los pueblos originarios también tienen sus subsidios que nunca se les ha parado. La parte más difícil es ver cómo hay personas de grupos organizados que van a cerrar de manera anárquica la posibilidad de que los clientes lleguen a los negocios micro, a los negocios pequeños, a los negocios medianos. ¿A quién están afectando realmente? No al gobierno, no a la Corte Suprema, no a la Asamblea. Estamos afectando al panameño de a pie, a ese panameño que si no lleva el día a día el alimento a su casa, no puede solventar su economía porque es muy frágil. No perdamos de vista que el 82% de la responsabilidad con la que nosotros estamos manejando está sobre los hombros de mujeres panameñas. Ese 82% que toma la decisión, que son mujeres panameñas, madres, están viviendo un problema social. Esas señoras no tienen cómo llevar alimento a sus hijos en el día de hoy, porque la economía de ellos es de día a día, es una economía de supervivencia. Los grupos organizados, a los cuales nosotros aplaudimos, de los jóvenes, quienes cívicamente hacen sus manifestaciones, no cierran las calles, no evitan el paso de las ambulancias, no evitan el transporte de los animales, no evitan el transporte de los vegetales, no evitan que el libre comercio de las personas de a pie, que somos lo que llevamos el 80% de la empleomanía nacional, estamos en una situación de quiebra. ¿Qué hay de esta época del año y los inventarios que suelen abastecerse para la alta demanda de noviembre y diciembre? Los meses más importantes del sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa son los meses de noviembre y diciembre. Evidentemente nosotros estamos recibiendo llamadas permanentemente donde nos informan que hicieron sus esfuerzos para en el mes de octubre poder comprar todos los materiales que necesitaban vender durante el mes de noviembre y diciembre, y estamos en cierre. Entonces, no estamos produciendo, y no solamente eso, las empresas están en merma, están perdiendo los productos que compraron y no los están pudiendo mover. Doctor Ritter. No, yo quería preguntar, la verdad es que la descripción que han hecho, Ítalo sobre todo, de la situación de la industria avícola, no pareciera tener un resultado, no pareciera tener una solución a corto plazo. Es decir, estamos viendo que todavía continúan los cierres. Yo sé que a veces se pueden, digamos, adecuar porque sabemos que mañana lunes va a haber otra vez un cierre de esos que llaman total, que creo que esa es la denominación que han hecho, de manera que puedes adecuar, pero es que no tienes mucho margen para adecuar dado casi el cronómetro de la vida de los pollos, de la industria avícola y del traslado a los centros de sacrificio, como le has llamado. No me gusta mucho el término, pero esa es la denominación. ¿Cómo se pueden ajustar? A ver, ¿están haciendo algo para ajustarse a esta nueva realidad? Pues lo que estamos viviendo es una nueva realidad. Es un mes, llevamos en esto y no tiene visos de terminar. ¿Hay alguna forma de ajustar la industria a esta nueva realidad? Como hubo que ajustarla durante la pandemia. La pandemia obviamente causó un problema inmediato, pero después toda la industria se tuvo que más o menos ajustar a esa realidad. ¿Estamos preparados, o están ustedes preparados para ajustarse a esa realidad, o es ya la resignación de que no se va a poder hacer nada y vamos a menguar o a casi perder esa industria? Sí, doctor, mire, la industria tiene la capacidad de ir ajustando, pero más que eso, y le puedo explicar lo que hemos hecho, y así como sobrevivimos durante la pandemia, pero ya nos correteaba el COVID y los tranques, pero se lograron los salvoconductos para que la comida pasara. Y nosotros podíamos pasar a riesgo de ser contaminados, pero llevamos el alimento, hicimos el esfuerzo, dimos la milla como productores. En esta ocasión ya es de otra naturaleza. En el tema del alimento, ¿cómo lo logramos? Hacemos charcot y en horas nocturnas pueden pasar los camiones de alimentos.
hubo un momento que de Chorrera, en Picó, por algunos charcos que se hacían, se movían los alimentos. Entonces, todo eso conlleva toda una logística, porque la tecnología que hay en las fincas avícolas es todo a granel, no es por quintal. O sea, los camiones llegan a la planta, llenan los silos y los silos se encargan de la distribución de alimentos. Entonces, nos cambiaron el concepto porque había que moverlo en saco, en quintales. Entonces, eso conlleva todo un esfuerzo. Pero los productores hicimos el esfuerzo, porque nuestra vocación es producir. Entonces hicimos el esfuerzo. En el tema del sacrificio es más complejo, claro, porque no solamente está la finca que envía el pollo a la planta de proceso, a cambiar el nombre, a la planta de proceso, sino que también dependemos de la autoridad sanitaria. Nosotros necesitamos los médicos del MINSA que estén en las plantas, porque no se puede procesar un ave si no hay un veterinario o 2 o 3 veterinarios. Entonces, las horas también están establecidas. Cuando arranca el sistema productivo, o sea, cuando esa planta arranca a procesar aves, eso no se puede detener. Entonces, eso tiene horas y cronómetros de cómo va llegando el ave de diferentes fincas, porque no es una sola finca. Por eso que llega finca de Chepo, de Chorrera, de Capira, de Arraiján, de Chame, y llegan a las plantas de proceso. Entonces, es más complejo el tema cuando ya va a procesar el ave. Sí queríamos compartir, nuestra mayor preocupación es las amenazas que hay sobre el sistema productivo, porque más que las pérdidas económicas y materiales se pueden compensar. El problema es cuando el sistema productivo se destruye y se rompe. Esa es la crisis que hay ahí. El mundo, a partir del 2020, ha venido de crisis en crisis. Y uno de los llamados de atención que hacen los organismos internacionales, que los gobiernos se aboquen a la producción de comida, porque se vislumbra una hambruna mundial. Entonces, si nosotros destruimos nuestras capacidades de producir comida, ¿cómo vamos a quedar? En la pandemia, como dijo el amigo acá de las pequeñas empresas, el sector agropecuario también se sacrificó y perdimos un 30% de producción en comparación con el 2019. Un 30% que dejamos de producir por los mercados, por la demanda. Luego, producto de la pandemia, recuérdense también que vinieron el alza de los insumos internacionales, porque Panamá no produce los granos, la soya y los fertilizantes. Eso viene de otras latitudes. Producto de la pandemia, eso sufrió un incremento significativo y el sector agropecuario lo asimilamos y lo soportamos. Luego llegó la crisis de julio 22, donde también el sector agropecuario fuimos que tuvimos que dar la cuota de sacrificio y nos sometieron a una regulación de precios sin oída parte, como se dice. No nos escucharon y nos regularon los precios. Y la industria, el sector agropecuario, estoicamente soportó esa crisis. Luego viene la guerra, las conflagraciones mundiales que se han dado, Ucrania, Rusia, Israel con la otra parte. Eso también ha impactado significativamente los procesos productivos del sector agropecuario. Ahora nos enfrentamos con esta crisis que estamos. ¿Y quiénes somos las cenicientas? Nuevamente el sector agropecuario. Entonces nosotros somos los que nos vamos. Y le aseguro que esto no queda ahí, estimados periodistas, porque el efecto de esto viene a posteriori, porque mañana los incrementos, los costos de producción, porque todos esos productos agropecuarios, todo ese pollo que se afectó, que no se puede distribuir, no lo voy a poder poner en diciembre y enero. Entonces, ¿cómo compenso ese tema? Todo lo que ustedes han visto en los medios de comunicación, en la parte agrícola, esos ciclos se perdieron. Ese productor, ¿cómo puede arrancar otro ciclo de producción si todo su esfuerzo se fue ahí? Entonces, yo creo que lo que pedimos los productores es nos sensibilicemos. La lucha es justa, es compartida, y ya el pueblo habló alto y claro, no a la minería. Y esperemos el fallo. Porque el fin no justifica los medios. Porque aquí los medios están destruyendo otros. Mañana tendremos un ambiente sano, pero tendremos comida. O sea, dependeremos de los mercados internacionales que nos vendan comida. Y si mañana hay otro enfrentamiento global y nosotros no tenemos comida en Panamá, eso es lo que se llama seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Franklin Martínez,
empleos en esta época del año. Yo conversaba con unos comerciantes y me decían, mira, en este almacén nosotros contratamos un paquetero adicional porque entra mucha gente al almacén. En Panamá la gente va al almacén y deja los paquetes en la entrada y te da un cartoncito para que los reclamen a la salida. Un seguridad adicional porque aumentan las cancheras. Yo pregunto qué es canchera y me dice que es la gente que roba en los almacenes y se mete se esconde las cosas en la ropa. Esa es la de canchera, esa creo que también habría que llevarla a la academia, doctor. Estoy haciendo la lista. La de las cancheras. Y 2 muchachas para envolver regalos. Porque es la época en que la gente compra regalos y un servicio que da el almacén es el de envolver. Nada de eso entró en este año a la lista de empleados adicionales de los meses de noviembre y diciembre. Es una suma importante de puestos de trabajo que se pierden. Es una suma importante de puestos de trabajo que no se van a necesitar por la crisis que estamos viviendo. Y es una suma muy importante de panameños que no van a poder llevar su sustento como esperaban al final. La pregunta que usted hace, doctor, es muy cierta sobre el tema de si nos hemos resignado. La pregunta que yo hago es ¿por qué? ¿Por qué los panameños tenemos que resignarnos a que un grupo de anarquistas nos cierren las calles cuando en este país esos anarquistas no llegan a más del 0.1% de la población? ¿Por qué nosotros tenemos que poner en peligro nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestros hijos? Porque en ese grupo de muchachos que están haciendo cívicamente, yo tengo 4 hijos que están participando. ¿Por qué nosotros tenemos que quedarnos con la boca cerrada y esperar que un grupo de anarquistas se apropie de nuestra nación? Todos y cada uno de nosotros tenemos libertad de movimiento, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de alimento, tenemos libertad y seguridad de nuestros empleos. Y estos anarquistas están poniendo en peligro nuestra alimentación, nuestra soberanía, nuestra seguridad, nuestra educación. La cantidad de puestos de trabajo que se están en este momento cerrando pueden llegar a $40,000. Pero ¿cuántos días hemos perdido de niños que no están yendo a la escuela? ¿Cuántas mentes se están cercenando en este momento de que no están recibiendo el conocimiento necesario? Desde el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, claro que los micros somos los que ponemos los primeros números, porque nuestra economía es muy frágil. Nuestra economía es de día a día y si yo no le llevo el sustento diario a mi hogar, hay familias que no comen. Pero los anarquistas sí están cobrando. Y ahí es donde yo hago el punto de inflexión, ahí es donde yo llamo Señores, necesitamos soluciones a problemas prácticos. No podemos poner en peligro la alimentación, la medicación, el transporte de las ambulancias. No podemos seguir con esta actitud. Ojo, no llegan al 1% de la población los anarquistas. Entonces le corresponde al Estado ejercer con la fuerza y con la pertinencia que la ley les brinda de abrir las calles. Nosotros no podemos tener secuestrados tierras altas como han estado cerrados por unas personas que son originarios en un lugar donde ni siquiera hay comarca. Por Dios, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que estamos permitiendo que la anarquía se apodere de nuestro país? Y no, doctor, no nos vamos a acostumbrar. Yo jamás me voy a acostumbrar a que unos anarquistas gobiernen mi país. Panamá es mucho más que eso. Me voy a quedar con... No, yo lo que no quiero que quede Sí. en la impresión es que le estoy pidiendo resignación. Es lo contrario. Sí. Es ante una realidad como la que estamos viviendo, se han hecho ajustes y estaba preguntando por esos ajustes que se tienen que hacer. Es una realidad que se nos ha impuesto. Yo estoy seguro, quiero decirle que hay actividades que no se van a recuperar nunca. Yo no me refiero a las económicas, pero por ejemplo a la educativa, los años que se pierden en estos años de los jóvenes, la parte económica se va a recuperar y se puede que se recupere algún momento, hasta por un golpe de suerte económico puede llegar a una recuperación económica. Lo que no va a llegar para ninguno es la recuperación de los años de enseñanza que han perdido en estos, no solamente en los 2 años de la pandemia, sino el año pasado que hubo un cierre y este año que ya llevamos para un mes de cierre de los colegios y la posibilidad de cerrar, de que el año termine de mala manera, si es que termina. Me voy a quedar con eso porque además de que termine de mala manera, hay una intención de algún grupo de que no solo se cierre con 2 trimestres, sino con una gabela del 2,5, ¿no? Un llamado claro a la mediocridad. De 2,5 a la mitad, literal. Me quedo con eso. Voy a la pausa y enseguida regresamos con más del radar. Gracias, señor Salcedo. Gracias, señor Martínez, por acompañarnos.